Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la interpretación geométrica de las operaciones entre números complejos, especialmente la multiplicación y la extracción de raíces enésimas. Dicho esto, comencemos. Consideremos dos números complejos, determinados como z, dado por 2 menos 2i, y w, dado por raíz de 3 más i. Recordemos que los números complejos pueden representarse en el plano complejo como vectores partiendo desde el origen, en donde la parte real del complejo corresponde a la componente en el eje X, mientras que la parte imaginaria corresponde a la coordenada en el eje Y. Los números complejos tienen otra representación, la cual conocemos como representación polar del complejo. La representación polar de un número complejo nos permite expresarlo como la magnitud del número complejo multiplicada por exponencial de i factor el argumento θ, donde θ es el ángulo que forma el complejo con el eje X positivo. Por tanto, la representación polar del complejo z es, mientras que la forma polar del complejo w es 2 multiplicado por la exponencial de la unidad imaginaria i factor pi sextos. Una interpretación geométrica que podemos darle a la multiplicación de los complejos z por w es la siguiente. El resultado corresponderá a un vector nuevo, zw, el cual tiene como magnitud el producto de las magnitudes de z y w, mientras que el argumento es la suma de los argumentos. En otras palabras, la multiplicación de complejos, geométricamente, corresponde a la composición de un escalamiento con una rotación. Para los complejos del ejemplo, si primero modificamos el complejo z para que su tamaño sea el doble del original y después lo giramos pi sextos, obtendremos el vector resultante de la multiplicación zw. En particular, la multiplicación de dos complejos de módulo 1 corresponde únicamente a una rotación de ángulo. Una aplicación muy interesante de este hecho proviene de las raíces enésimas de la unidad. Recordemos que el número 1 se puede representar en forma polar como la exponencial de la unidad imaginaria multiplicada por un múltiplo entero de 2pi. Para tomar las raíces quintas, lo que usualmente hacemos es dividir el exponente por 5, de donde obtenemos que las raíces quintas de la unidad son los números de la forma exponencial de i, factor 2pi sobre 5 multiplicado por k, donde k es un número entero entre 0 y 4. Como este complejo es de norma 1, entonces cada raíz se obtiene rotando, la raíz inmediatamente anterior, un ángulo de 2pi quintos. Veamos gráficamente este resultado. La primera raíz quinta de la unidad es w sub 0, igual a 1, que corresponde al vector 1, 0 en el plano complejo. Si rotamos en un ángulo de 2pi quintos, obtendremos la segunda raíz que llamaremos w sub 1. Rotando w sub 1, un ángulo de 2pi quintos, obtendremos la tercera raíz, que llamamos w sub 2. Con este procedimiento, nos daremos cuenta que repetiremos los giros 5 veces antes de regresar nuevamente al 1. Si unimos los puntos, dado que nunca cambiamos la magnitud del complejo y además giramos siempre el mismo ángulo, obtendremos un pentágono regular. Esto es, un polígono de 5 lados de la misma longitud y los mismos ángulos. Si reintentamos este procedimiento, pero esta vez con las raíces sectas, nos daremos cuenta que debemos girar un total de 2 pi sextos, o pi tercios en cada ocasión. Realizaremos 6 giros antes de regresar al 1 nuevamente. De esta forma, construimos un hexágono regular. En general, las raíces enésimas de la unidad forman un polígono regular con n lados. Los números complejos también juegan un rol importante en la construcción de ciertas estructuras matemáticas, que de otro modo no podrían ser descritas. Una de ellas son los fractales, y en particular el conjunto de Mandelbrot, el cual puede ser definido haciendo uso de operaciones entre ciertos números complejos. El conjunto de Mandelbrot goza de muchas propiedades matemáticas,
Una de ellas es el hecho de que se repite a sí mismo, lo cual es una importante característica de distintos conjuntos fractales. A su vez, los fractales son muy relevantes en la animación por computadora, donde permiten modelar estructuras presentes en la naturaleza, como árboles o montañas. En conclusión, las operaciones entre números complejos y en particular la multiplicación poseen características geométricas que permiten modelar movimientos en el plano, específicamente rotaciones, las cuales a su vez combinadas con operaciones como el cálculo de raíces de la unidad permiten la construcción de polígonos regulares. Recuerda realizar las actividades formativas en la plataforma del curso. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta pronto!